Hola y bienvenidos a Sin Data No Hay Paraíso, un podcast de Attach donde hablamos de marketing, transformación digital y por supuesto data. El día de hoy tenemos a Rodrigo Villanueva. Rodrigo Villanueva es director de transformación digital en Mapfre. Rodrigo, bienvenido y gracias por estar en nuestro podcast. No, muchísimas gracias por la invitación. Rodrigo, solo para estar primero ordenados, ¿cómo definirías transformación digital? Porque para diferentes personas a veces y diferentes empresas de hecho significa diferentes cosas. ¿Cuál sería tu definición de transformación digital dentro del rol que tú tienes en este momento en Mapfre? Bueno, existe muchísima literatura de transformación digital, ¿no? Generalmente las personas cuando hablan de este tema tienden a relacionarlo mucho a tecnología y no se equivocan, pero tiene que ver mucho también con cambio cultural. Entonces, la transformación digital, como lo vemos dentro de la compañía, es justamente identificar problemas que nos permiten crear soluciones que en su mayoría son tecnológicas, que le permitan aportar valor a nuestros clientes y hacer a la compañía un poco más eficiente. Ok. Tú eres quien abrió la dirección de transformación digital en Mapfre aquí en Perú. Así es. ¿Cómo fue ese proceso entre ser director, armar el equipo, entender un poco las necesidades de la compañía, el alineamiento estratégico, a lo que están ahora? Fue todo un reto, sin duda. Hemos cumplido ya 1 año y medio desde que fundamos la Dirección de Transformación Digital, pero no es que Mapfre no hacía ya transformación digital antes, ¿no? Solamente que justamente cuando se tomó la decisión de crear una unidad especializada era para darle el empuje que necesitaba la compañía. Actualmente Mapfre trabaja bajo un modelo estratégico que está basado en 3 grandes pilares. El pilar de crecimiento rentable, el pilar de eficiencia y productividad y el pilar de transformación. Entonces, como Mapfre es una compañía mundial de capital español y que estamos en todos los continentes, en más de 50 países, había un marco muy importante ya de transformación digital y se conocía que era muy relevante dar esos pasos y para eso consolidar una unidad iba a permitir darle a la compañía Mapfre Perú orden. Entonces, al inicio, justamente con esas miras, decidieron que teníamos que tener una unidad. Y si bien al principio la hoja estaba un poco en blanco, que fue un poco el reto realmente, ya partíamos de bases, como te comento, porque la compañía ya hacía temas de transformación digital. Ya contábamos con un equipo de marketing digital, ya teníamos proyectos de índole importante a nivel tecnológico como proyectos de automatización, ya algunos proyectos de omnicanalidad y demás. Pero justamente cuando nos dieron este encargo, lo que nosotros hicimos fue alinearnos al plan estratégico de la compañía. Parte de nuestras funciones es justamente poder apoyar y soportar a las iniciativas que ya tiene la compañía para encontrar esos pain points y poder co-crear con las diferentes partes de la compañía soluciones que le permiten a Mapfre tener una visión más escalable de lo que se hace, porque uno se pierde en el día a día pues, con el trabajo, con los proyectos y demás, y se necesita un equipo que con ciertas metodologías y demás le permitan a la compañía apuntar, digamos, un poco más lejos, dar pasos firmes y también tener proyectos un poco más audaces desde el lado de la innovación, porque estamos conformados por 12 personas, 13 incluyéndome, donde vemos en un lado toda la parte de negocio digital, que fundamentalmente es la venta directa, que son los e-commerce que tenemos y el negocio digital, pero por otro lado todos estos proyectos que están ya mimetizados también con filosofía de innovación. Entonces tenemos proyectos multidisciplinarios, el equipo de hecho también es multidisciplinario, hay comunicadores, administradores, ingenieros y demás que trabajan con las diversas unidades de las compañías a identificar oportunidades y ayudarlos a co-crear soluciones que en su mayoría pues, terminan en el área de TI siendo un desarrollo que te permite alta escalabilidad y con diversas iteraciones pues, llegar a objetivos que ya teníamos trazados pues, inicialmente. ¿Hasta dónde llega el rol del área de transformación digital? Es decir, llegan hasta el MVP y luego de eso pasa a TI. Ustedes hacen el end-to-end. Vamos a ver hasta dónde llega el scope de ustedes como transformación digital. Funciona en ambas casuísticas. Tenemos proyectos de los cuales nosotros los gobernamos directamente. Okay. Proyectos, llamémoslos un poco más transformadores, más audaces, ¿no? Que tal vez podrían incluso retar algunos de los paradigmas del negocio asegurador y demás, ¿no? Entonces, hay proyectos de los cuales nosotros gobernamos que son directamente proyectos de transformación digital. Sin embargo, nuestro gran trabajo, que lo hacemos con las diversas unidades, es ayudarlos a ellos a co-crear. Hacemos una solicitud, digamos, de requerimiento funcional y tecnológica, que al final se la damos al owner y ellos se encargan de ya hacer su despliegue y avance tecnológico
en la medida pues de que los recursos de la compañía acompañan y el esquema de prioridades que se van estableciendo. Entonces, tenemos de ambos. Hay hijos que son nuestros y hay hijos que se los quedan otras personas en la compañía. ¿Cómo definen la prioridad de los proyectos? Imagínate cuando comenzó esto, como dices tú, un lienzo en blanco. Ok, ¿cómo defino esta lista inicial primero de proyectos a nivel de ideación de los mismos y luego cómo han sido priorizados dentro de Mapfre? Bueno, estuvimos alineados al plan estratégico, entonces sabíamos dónde teníamos que poner las balas. De hecho, la Dirección de Transformación Digital reporta directo al gerente general. Entonces, en un trabajo directamente con nuestro CEO y comisión directiva se establecieron grandes prioridades, ¿no? Evidentemente la mesa estaba muy llena de muchos grandes proyectos y había que ver por dónde empezar. Y adicionalmente nos hicieron una solicitud de crear o identificar las grandes apuestas de la compañía, no para el primer año ni para el segundo, sino la visión de acá 5 años o en adelante, porque son proyectos que se supone que tiene que transformar a Mapfre. Entonces hicimos una identificación de cuáles son las principales dolencias. Más o menos ya teníamos olfateadas las prioridades de las compañías, pero también fuimos al mercado, nos apoyamos con nuestra división corporativa que pues tiene todos los juguetes del mundo antes de que lleguen a Perú, identificando algunas tendencias y demás. Lo que hicimos fue una valoración cuantitativa y hicimos business case para, digamos, los grandes proyectos que nosotros sugeríamos empujar. Eso se presentó, se sustentó, dimos vueltas, algunos quedaron, algunos otros no quedaron. Y es así como fuimos identificando los grandes proyectos de los cuales nosotros tendríamos que enfocarnos y los grandes proyectos en los que nosotros tenemos que dar soporte también a la compañía, ¿no? Y ahí también aprovechamos, y como toda la transformación y parte del aprendizaje que hemos tenido, que creo que es de lo más interesante que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 2 años, es que la transformación digital es más cultural que tecnológica. Y parte de nuestro trabajo es impulsar la cultura de innovación dentro de Mapfre. Y para eso hemos hecho iniciativas de innovación como nuestro concurso entre emprendimiento que lanzamos a inicios del año. En las redes, sí. Sí, la verdad que salió muy bien. Fue un reto importante donde lo hicimos a formato pitch, así como el programa Shark Tank, donde participaron casi 200 colaboradores con 96 ideas. Fueron 10 los finalistas. Tuvieron que hacer un pitch muy, muy corto frente a comisión directiva, al gerente general, con ideas que ellos mismos habían identificado en su día a día. Hoy por hoy, si bien fueron 3 los ganadores, estamos desarrollando las 10 ideas más interesantes y tenemos que pasar pues, por toda la lista, evidentemente. Y es algo que ellos han estado muy agradecidos porque han tenido la oportunidad de poder manifestar esto y abrir este espacio. Nos ha hecho entender que la innovación realmente tiene que estar mimetizada en el negocio y en el día a día. No puede ser una unidad pues, que hace 1 o 2 proyectos un poco más disruptivos, sino que realmente si queremos transformar a Mapfre tenemos que empezar por las personas. Y esos pasos han costado porque la resistencia al cambio es real. Eso es algo que hemos vivido. ¿Qué cambio, o sea, qué resistencia encontraste? Cuéntame un poco de ese proceso cultural de, ok, todos tenemos que innovar, todos tenemos que pensar en los objetivos de largo plazo. Y claro, tienes esto del día a día, de los objetivos de corto plazo, de los objetivos del trimestre, del año. ¿Cómo manejaron eso y fue un baile difícil, hasta ahora lo es. Y seguramente las personas que vean este video se identificarán muchos de lo que les voy a comentar, porque las palabras que más he escuchado es: no hay presupuesto, no es prioridad, si ya lo hacemos así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Entonces, ese tipo de cosas, si bien evidentemente no es necesariamente en la mayoría, cuando uno está atrapado en el día a día y no se detiene a cuestionar y a retar un poco las formas de pensar, te puedes encontrar con paredes difíciles digamos, stakeholders, de que algunos están muy entusiasmados y quieren participar de la fiesta, otros les parece interesante y otros casi que te pueden dejar entender que no te necesitan tanto. Entonces, al final lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar al resto y evidentemente bajo la estructura que se nos dio dentro de la compañía, digamos, con la venia de la comisión directiva de nuestro CEO, pudimos llegar con una bandera importante que nos permitió abrir espacios de discusión donde permitimos abrir esa caja, esa cabeza un poco cerrada tal vez de algunos stakeholders, y ellos empezaron a ver valor en esto porque nacimos para ayudarlos y, como siempre le he dicho a mi equipo, hemos nacido para morir en teoría en un corto plazo, porque la transformación digital no puede ser de la unidad de transformación digital, tiene que ser de toda la compañía. Entonces estamos inyectando, digamos, esta cultura en las diferentes áreas, que hoy hemos hecho unos pasos agigantados muy exitosos,
Pero la idea es de que no necesiten a la unidad de transformación digital para hacer cosas con una visión transformadora, ¿no? Ahorita, digamos, bajo lo que tú comentas, está centralizada la transformación digital, es decir, a través de la Dirección de Transformación Digital. Hay casos ya más adelante donde está descentralizada, donde hay casi personas dentro de las diferentes áreas de la compañía, las más importantes que impulsan la transformación. Entiendo que es hacia eso lo que estás apuntando. Sí, correcto. Es un trabajo a largo plazo. Ninguna compañía en ninguna parte del mundo se transforma ni en un mes, ni en un año, quizás ni siquiera en 2 o 3. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Y Las Palmas realmente no son de transformación digital. Nosotros estamos dando soporte para que las diferentes unidades puedan tal vez tener una visión adicional, tal vez con un expertise un poco más digital, ¿no? Que de hecho de los perfiles que manejamos en el equipo fundamentalmente se sustentan pues, en el mundo digital, en el negocio digital, que permitan pues, al resto empaparse un poco de esta filosofía de trabajo y que por eso digo que en algún momento no nos necesiten, ¿no? Ahora, transformación digital normalmente ha estado muy ligado a la parte de Agile, o sea, ¿no? Metodologías ágiles, y no necesariamente la compañía o áreas, digamos, en áreas de marketing o en áreas comerciales inicialmente, que de esto nace mucho, están mucho más acostumbradas, pero áreas como administración, talento y cultura, ¿cómo has visto este cambio? ¿O se están pasando también a agilidad o por ahora es solo dentro de el área de transformación digital y el área de marketing y comercial? Bueno, hay un poco de todo. Nosotros dentro de la unidad de transformación trabajamos con mesas ágiles para hacer justo iteraciones funcionales en nuestras soluciones digitales, ¿no? En nuestros comercios electrónicos y las diferentes plataformas que manejamos. Trabajamos en Scrum y demás, pero también hay otras unidades como por ejemplo la unidad de vida, la unidad de autos, que también tienen mesas ágiles con equipos pues, tecnológicos que les permiten hacer estos desarrollos que se necesitan con mayor agilidad. Sin embargo, claro, la compañía, digamos que no funciona bajo un esquema de agilidad al 100%, lo que no significa que estemos haciendo pasos justamente para poder identificar la parte de eficiencia y productividad, que es uno de los pilares, como te comentaba Mafre. Se puede ver pues, desde la puerta de entrada del edificio hasta pues, cómo emitimos las pólizas, toda la experiencia del cliente y del usuario pues, digital. Entonces, en cobranzas tenemos pues, proyectos importantes para fomentar la afiliación de medios digitales. En la parte pues, incluso de siniestros, cómo atendemos a los clientes en el momento, la verdad, cuando nos necesitan, cómo podemos dotarlos de soluciones de otros servicios que hagan su experiencia mejor, en temas de renovación. Estamos tocando, digamos, la vida del cliente end-to-end y hemos aprendido de que no todo tiene que ser ágil, porque no todos los proyectos tiene sentido que sea así. Porque claro, la innovación a veces se confunde un poco con es design thinking, es Scrum. Y sí y no necesariamente, ¿no? Entonces creo que es importante entender el problema y a partir de eso plantear soluciones ad hoc que tengan sentido con el negocio. Porque si bien nuestra visión transformadora es a largo plazo, la realidad es que el negocio es para ahorita. Y cuando la innovación se encuentra con el negocio, pues empiezan los problemas. Entonces se tiene que trabajar, digamos, hay que apostarle a varios caballos, es lo que te quiero decir. Entonces tenemos proyectos que tienen una filosofía quick win, pero también tenemos grandes proyectos que no van a ver la luz de acá a 3 años. Y también veremos si acá a 3 años tiene sentido o no, entonces pues tenemos releases previos y bueno, la filosofía que ya se conoce después de tener iteraciones poco a poco, tanteando con el mercado, con una visión centrada en el cliente y que después no vaya a ser un esfuerzo que no valga la pena pues después de tanto tiempo, ¿no? Dentro de los proyectos que ya han podido lanzar, ¿cuál dirías que es tu mayor orgullo? ¿Cuál tú dices de acá? Creo que trae una gran solución, creo que ha solucionado un problema muy grande del cliente, de la compañía, o hicimos algo muy innovador. ¿De cuál es el que está más orgulloso y en qué consiste? Bueno, tenemos varios, pero uno que me da mucho orgullo y es algo que he tenido que aprender mucho. Creo que eso es por eso me gusta tanto, porque sabía muy poco y nos tocó enrumbarnos en este camino. Y es que hemos dado nuestros primeros pasos sobre proyectos de analítica avanzada. Entonces, tenemos una unidad con un par de expertos de que son unos matemáticos cracks que pues se tiran a hacer números y es una locura, ¿no? Y tenemos herramientas tecnológicas que vienen justamente de nuestra área corporativa que nos han ayudado a avanzar en estos pasos y decidimos hacer nuestro primer piloto este año. La analítica avanzada al final es identificar un problema y en base a la data puedes encontrar soluciones, patrones y, si se quiere decir, hasta predecir un poquito el futuro, sí se puede, ¿no?
Y dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo cross-selling de autos. Tenemos nuestra base de clientes que pues tienen seguros de vida, de salud, de hogar y otros más, y no tienen un seguro vehicular. Y dijimos, hagamos un modelo de prospección de cross-selling de autos para ver cuál es la probabilidad de que X clientes compren un seguro vehicular. Y para eso usamos una herramienta tecnológica, pues que es como una coctelera, donde la metimos un montón de datos, agitamos fuerte y empezamos a ver patrones de correlación. Entonces esto lo que quiere decir en sencillo es ver justamente qué variables podrían explicar un mejor comportamiento de compra, es más propenso realmente. De propensión, sí. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, muy burdo, es, no sé, digamos, hombres que, no sé, viven en Surco, que tienen 30 años y tienen hijos, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, vimos si esas variables explicaban una mayor o menor propensión, ¿no? Evidentemente la cantidad de data que había era inimaginable, teníamos cientos de variables que algunas explicaban el comportamiento más que otro, pero al final fue un modelo supervisado donde hicimos un scoring de todos los clientes y dijimos, este tier tiene un porcentaje de 10%, este de 20% y este de 80%, por simplificarlo, ¿no? Y bueno, eso nos dijo el modelo, entonces fuimos al mercado a probar y a ver si efectivamente lo que nos decía el modelo se condecía o no. A la primera, por supuesto que no la chuntamos y nos ha tomado un año entero afinar las variables y encontrar las variables que explican mejor esta propensión de compra. Y hoy te puedo decir con mucha alegría y confianza de que la última iteración que hemos tenido hace un mes es que el 70% de las ventas que hemos conseguido calza con el 70% del tier que dijimos de que iba a tener la propensión. Entonces hemos logrado validar la explicación de las variables de que esos eran los clientes que probablemente más nos iban a comprar y así fue. Entonces, ahora, esto es el primer paso porque hemos usado algunas variables que adentro pues hay que ver qué otros datos más, le estamos poniendo datos de internet y demás para encontrar, digamos, la fórmula mágica, ¿no? Pero es difícil, es confuso, nos ha tomado mucho trabajo, pero son los primeros pasos que nos dan los cimientos como para luego probar otro tipo de modelos y demás y poder instaurarlo en la compañía, porque claro, eso es un resultado que tenemos esas variables ya, pero ahora ¿qué haces con eso, no? Tenemos que evidentemente mimetizarlo en la compañía, en los diferentes puntos de contacto y crear ofertas de valor que nos permitan pues, tener un acercamiento a los clientes más adecuado y que el cliente también reciba la oferta que él necesita, que al final para eso lo hacemos, ¿no? Para tener clientes más felices que se puedan quedar más tiempo en la compañía. ¿Cómo lidias, y está ligado a esto, cómo lidias, y no sé si llamarlo así, con los fracasos entre comillas, que son más que todo aprendizajes? Pero claro, cuando tienes un CEO o alguien que dice, bueno, ¿cómo van? Y tú dices, bueno, hicimos esto de aquí, no funcionó, vamos a iterar, te cuento en un tiempo más. Sí. ¿Cómo manejan eso? Bueno, se goza, pero también se sufre un poco, ¿no? Lo importante es que se entiende, estamos bajo un marco mental que probablemente nos equivoquemos más veces de las que le achuntemos, pero de eso se trata la innovación. Y digamos que tenemos el permiso, entre comillas, de probar cosas nuevas porque justamente para eso nacimos y porque es la única manera realmente de conseguir los resultados es intentándolo e iterando hasta que lo encuentras. Entonces, claro, eso no significa que no venga con una exigencia que debería ser lo más pronto posible, pues que encuentres... Claro, pues ¿cómo sustentas? Me estoy imaginando este proyecto y me imagino tu MVP en el tercer mes y tú dices, no funcionó. Y en el sexto mes tú dices, no funcionó. O sea, ¿cómo haces para que le den más tiempo de vida? Porque claro, tú puedes decir, vamos a iterar, pero dices, oye, ya está, no funcionó, vamos al siguiente. Hasta aquí llegamos. Claro, ¿cómo defiendes eso a veces dentro de un directorio? Lo importante primero son los números, porque si bien no funcionó, tienes un aprendizaje detrás. Y independientemente de mi opinión de por qué no ha funcionado, tenemos que tener un sustento objetivo de qué hemos aprendido, qué creemos que ya no va a funcionar y cuál va a ser el siguiente paso y por qué creemos que va a funcionar. Pero al final te tienes que ir contra el mercado y contra la calle para darte cuenta si es que funciona o no. Pero es una gran apuesta al final, sobre todo por temas tan nuevos e innovadores como antes en la compañía no lo habíamos hecho. Muy diferente es cuando, no sé, por ejemplo, abrimos un nuevo e-commerce y ya tenemos experiencia de los previos, ya sabemos cómo funciona, mobile first y todo lo demás. Pero claro, cuando tienes una apuesta,
estamos todos apostando. Entonces, y la apuesta, evidentemente, pues desde la dirección y el entendimiento de que esto es un tema que tenemos que empezar hoy, porque si no vamos a estar tarde de acá a unos años cuando sea más importante. Es una apuesta que no es de un mes ni de un año, y a lo largo de este aprendizaje lo que te comentaba es que hemos trabajado durísimo un año, pero esto es el primer ladrillo de lo que realmente tenemos que construir. Entonces, esa visión que tiene la compañía y los stakeholders alrededor de estos grandes proyectos, como el que te comento, porque hay muchos más, es lo que te da un poco de oxígeno para seguir intentando. Y porque al final se necesita muchísima resiliencia, muchísima flexibilidad. Tienes que estar muy dispuesto a poder cambiar, quitarte el ego de encima y apuntarle al objetivo, ¿no? ¿Cómo dirías que está distribuido, clasificado en tipos de proyectos, el portafolio de transformación digital actual de la compañía? Es decir, proyectos de analítica avanzada, proyectos de, no sé, RPAs, que es automatización robot. ¿Cómo están clasificados? Bueno, tenemos un plan estratégico bastante establecido a nivel compañía que tiene varias aristas, ¿no? Y sobre los pilares de la compañía tenemos un listado justamente de que pueda responder a las necesidades más importantes de Mapfre. Entonces tenemos proyectos orientados a clientes. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando actualmente es desarrollar todo un sistema de omnicanalidad que permita transmitir la oferta de valor del cliente independientemente del punto de contacto, sea online u offline. Cosa que Mapfre ya sabe que necesita hace mucho tiempo, pero que no se tiene mucho, a veces no se priorizan las cosas, pasó un año, pasaron 2 y no lo avanzas. Hoy tenemos muy claro que es necesario, que tenemos que hacerlo, y es algo que estamos empujando. Entonces, por ejemplo, ahí hay uno de clientes. Tenemos del lado de eficiencia, tenemos proyectos que nos ayudan a automatizar procesos. Estamos desarrollando tecnología OCR pues, para poder mitigar el fraude en muchas veces la contratación de los seguros vehiculares, que, no sé, alguien puede comprar, por ejemplo, un SOAT de moto haciéndolo pasar por un vehículo y ese tipo de cosas que a veces las bases de datos no te terminan de ayudar. Estamos desarrollando tecnología que justamente apunta a esos puntos de dolor: eficiencia, automatización, hacernos más ágiles, dedicarle más tiempo a nuestros recursos humanos a proponer valor y no estar pues apretando botones todo el día, ¿no? Lado de negocio digital, venta, comercialización, herramientas para nuestros brokers, para nuestra red digital, la parte de autoservicio, chatbots, e-commerce y todo lo demás. Y también el lado de personas, que es un capítulo bastante importante, que es la gestión humana, que es la parte de innovación, conocimiento y demás, porque, claro, no todos son proyectos, sino también es conocimiento y formas de trabajo. Y como entenderás, la transformación digital no es responsabilidad de nuestra área. Nosotros, digamos, estamos empujando algunas cosas, pero estamos todos metidos en este baile y creo que la compañía lo ha entendido muy bien, pues gracias al peso que nos ha dado la estructura. Y está todo en su sitio, avanzando en el orden que tiene que ser, y hay responsables en el equipo que uno ve proyectos de clientes, otro ve proyectos de eficiencias, otro ve proyectos de negocio digital, otro está metido directamente en la innovación, y así vamos, digamos, acompañando a la compañía justamente en las prioridades que ya tiene claramente definidas. ¿Qué recomendarías a un área o a una empresa que quiera abrir un área de transformación digital? ¿Cuáles deberían ser esos primeros pasos? ¿En qué debe enfocarse? ¿Cómo debería armar su equipo si es que ya está en esa etapa? ¿Qué recomendarías? Wow. Es una pregunta bastante difícil. Seguramente el rubro dictaminará un contexto diferente para cada empresa. Pero ¿qué te puedo decir? Creería que lo primero es preguntarse para qué quieren abrir un área de transformación digital y cuál es su expectativa, ¿no? Porque si la expectativa es transformar la compañía, evidentemente la unidad de transformación digital por sí sola no lo va a lograr. Entonces creo que es primero tener un entendimiento amplio de que la transformación llega pues desde el practicante hasta el CEO, en toda la cadena de valor, incluso dentro de proveedores y stakeholders, tanto dentro como fuera de la compañía, y plantear objetivos muy claros en base a la estrategia de la compañía. Las compañías tienen posicionamientos claros, tienen prioridades, tienen presupuestos definidos y más o menos deberían tener claro cuál es la ruta que quieren trazar en los próximos años. Mi sugerencia es que la transformación digital pueda ser un insumo, digamos, los esteroides de esa estrategia que ya está establecida, ¿no? Porque pretender, por ejemplo, crear toda una propuesta de valor totalmente diferente es algo que sí se puede hacer, pero el aprendizaje que hemos tenido es que el core business
tiene que avanzar, el negocio es primero, y si bien tenemos que ir apuntando lejos, tenemos que ir apoyando también en el corto plazo. Entonces, partir de las necesidades, tener el equipo más multidisciplinario posible, del cual todos puedan aprender, fundamentalmente eso, y tener mucha flexibilidad y mucha adaptabilidad al cambio. Nosotros desde Transformación trabajamos en incertidumbre todo el tiempo. No sabemos si algún proyecto lo van a terminar de aprobar o no, o si al final se va a terminar de desarrollar o no. Y muchas veces lo que nos toca es nosotros tener más flexibilidad de transformación que otros perfiles, y eso a veces no es fácil de lograr, ¿no? Pero en líneas generales, mi recomendación es partir siempre de los problemas, intentar no enamorarse de las ideas preconcebidas que existen, sino darle un poco de cuerda a romper un poco la mente y trabajar en las personas, en la compañía, en todas las unidades, no solamente en transformación, y aprovechar esa fuerza, digamos, digital para tal vez ser catalizador de ese movimiento. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por la entrevista y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias por recibirme, Carlos. Eso fue todo por esta edición del podcast. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Rodríguez y recuerden que sin data no hay paraíso. Hasta una siguiente edición.